la continuación del tema anterior, que fueron los Juegos Olímpicos. Ya empezamos a ver los Juegos Olímpicos. ¿Quién se acuerda de este símbolo de aquí? ¿Qué era este de aquí? ¿Qué representaba? Eso se- En los Juegos Olímpicos. ya esta nos representa, es como decir la bandera de los Juegos Olímpicos, ¿sí? La bandera de los Juegos Olímpicos. ¿Cuántos anillitos tiene? 5. ¿Ya? ¿Qué representa cada anillo? ¿Se acuerdan? A la unión de paz de cada país. ¿Ya? Y cada anillito representa un continente, ¿se acuerdan? Por ejemplo, América, Europa, Asia, África y Oceanía, ¿sí? Entonces, como los vemos que están entrelazados, significa que están unidos todos estos 5 continentes, ¿ya? Y también vemos que hay colores, un fondo blanco y varios colores, un azul, un amarillo, negro, verde y rojo. ¿Por qué estos colores? ¿Qué nos decían de los colores de esta bandera? La representación de las banderas de cada país. Eso, ¿no es cierto? Que cada país, al menos en la bandera de cada país, haya un color de los que están aquí, ¿sí? Incluido el fondo blanco, ¿ya? Entonces yo les decía, por ejemplo, Ecuador, aquí tenemos toditos nuestros colores, amarillo, azul y rojo, ¿ya? Pero, por ejemplo, hay otros países que tienen el color verde, por ejemplo, Japón, un fondo blanco y un puntito rojo, ¿ya? Entonces eso es lo que nos decía los colores de esta bandera, de que al menos un color de estos esté en las banderas de los países, de todos los países que participan en los Juegos Olímpicos. ¿Qué juegos hay en los Juegos Olímpicos? ¿Cuáles son estos juegos? Los Juegos Olímpicos de verano han incluido al menos, recuerden que hay los Juegos Olímpicos de verano y de invierno, pero ahora los que están son los de verano. Han incluido al menos 26 deportes con 36 disciplinas. 26 deportes viene a ser el nombre en general, por ejemplo, un deporte, el ciclismo. Y disciplinas, por ejemplo, el ciclismo en montaña, el ciclismo en pista, ese ciclismo que se llama el RMC, algo así, ese que se dan como las vueltas en el aire, ya esas vienen a ser las disciplinas. Y aproximadamente unas 300 competiciones con entrega de medallas. En cada disciplina hay competiciones y obviamente van a haber ganadores a los cuales se les entrega una medalla. Las disciplinas deportivas practicadas en las Olimpiadas de verano son, aquí están los deportes que se están practicando, ¿ya? El atletismo, el boxeo, ciclismo en pista, fútbol, golf, el hípica, que son los saltos, la natación, el rugby. Sí, hay deportes como podemos darnos cuenta que nosotros ni los conocemos. El tenis de mesa, vela, el bádminton, canotaje de velocidad, ciclismo en ruta, que es otra disciplina del ciclismo. Mira, hay el ciclismo en pista, ciclismo en ruta, ciclismo de montaña. Hay también dentro de las gimnasias, gimnasia artística, gimnasia rítmica, gimnasia de trampolín. Tenemos la natación sincronizada, el tiro olímpico, el voleibol, tiro con arco, el taekwondo, el voleibol de playa, ¿ya? Un sinnúmero nos dice que son ¿cuántos? Más o menos 26 deportes, dice que se practican con 36 disciplinas. ¿Ya? Entonces aquí tenemos numerados estos deportes que se practican en los Juegos Olímpicos. En cada uno de esos deportes hay también competencias, como nos decía. Dentro de estos deportes, para practicar estos deportes, ¿sí? Hay deportes que se practican de forma individual, como por ejemplo el ciclismo se practica de forma individual,
la natación se practica de forma individual. Así como hay deportes que se practican de forma individual, hay deportes que se practican de forma cooperada, como por ejemplo para hacer una pirámide. Hay que cooperar, ¿no es cierto? Se necesita más personas, ¿ya? Como la palabra mismo nos dice, de forma cooperada. Para hacer no sé si han visto el baile que hacen en unas señoritas que hacen un baile dentro de una piscina, también se necesita también cooperación, ¿ya? Y también hay la cooperación oposición, que ya vamos a ver qué significa. Ya entonces, para practicar cada uno de estos deportes, como les digo, hay deportes que se practican de forma individual y deportes que se practican de forma grupal, llamémoslo así, ¿ya? ¿Hasta ahí alguna pregunta? No, Ya, Lisa. ahora vamos a ver entonces en qué consiste el deporte individual. Ya tenemos una idea qué es el deporte individual. Son todas aquellas prácticas o disciplinas deportivas que se pueden realizar de manera solitaria. Es decir, no se requiere acompañamiento para poderlas practicar. ¿Ya? Por ejemplo, nos dice la natación, el ciclismo, el atletismo. Por aquí también, mire, puede ser el tiro con arco, también que se practica de forma individual, ¿ya? Individual. No que haya, por ejemplo, el tenis también lo practican personas individuales, pero aquí ya hay oposición, que vamos a ver más adelante también este de aquí. A ver, bueno, el golf, el ciclismo en pista, en ruta, ¿ya? Son entonces deportes que se practican, como nos dice la palabra, de forma individual que no requieren acompañamiento para poderlas practicar. Sin embargo, nos dice también se realizan competiciones como una carrera de atletismo o un combate de boxeo. El boxeo también es un deporte individual, pero nos dice que también se realizan competiciones, obviamente, por ejemplo, la natación, que es el más común. Una natación se lo practica obviamente individual, se nada, decir así, individualmente, pero también se puede llegar a competir, ¿sí? ¿Quién llega primero, quién llega segundo? El ciclismo, lo mismo. Ya ustedes saben que en el ciclismo ya Ecuador tiene una medalla de oro, en el atletismo también. Ya. Entonces aquí, esos son los deportes que se practican de forma individual. Deportes que se practican de forma coordinada o donde tiene que haber cooperación. Son situaciones sociomotrices. Veamos qué significa la palabra sociomotrices. Ya. La palabra sociomotrices dice que hace referencia a una interacción en la que participa más de una persona, especialmente en los juegos y deportes colectivos, en donde los resultados son mucho más enriquecedores. ¿Ya? Entonces, cuando se refiere son situaciones sociomotrices, se refiere a que hay interacción de más de una persona. ¿Ya? Es decir, ya no tiene que haber, como acá arriba, solo una persona que practique el deporte, sino ya tiene que haber más de una persona aquí en la cooperación para poder cooperar, en la que sus participantes tienen que colaborar para conseguir un objetivo. Todos tienen que colaborar en la cooperación para poder conseguir un objetivo. En este tipo de deporte colectivo no hay adversario, como por ejemplo el acrosport. El acrosport, como les decía anteriormente, es una actividad de gimnasia, como por ejemplo les decía cuando se van a formar las pirámides. ¿Se han visto las pirámides que forman? ¿Ya? Ahí no hay un opositor, no hay opositor en ese deporte. Cuando se hacen las pirámides, son los que hacen unas grandotas de hartas personas. Ahí no hay opositor, solo hay participantes en donde todos, como nos dice aquí, tienen que colaborar para lograr el objetivo. El objetivo, por ejemplo, puede ser que se haga una pirámide de unos 4 pisos y al último ya pues quede una sola persona. Y ahí todos tienen ahí que colaborar.
Ya, ese es el deporte, la cooperación. Otro deporte que viene es la cooperación oposición. Ese es el que nosotros los conocemos. En estos deportes hay que cooperar también con los compañeros para alcanzar el objetivo propuesto y evitar que los adversarios hagan lo mismo. Miren, en la cooperación oposición se colabora, se coopera con los compañeros para alcanzar un objetivo, pero así también evitar que los adversarios hagan lo mismo. Aquí sí hay opositores entonces en el deporte cooperación oposición. Por ejemplo, aquí en el de cooperación oposición puede ser el baloncesto. El baloncesto, por ejemplo, es que todos cooperamos para hacer aros. Y asimismo todos cooperamos para que el adversario, evitar que el adversario haga lo mismo, es decir, evitar que los adversarios nos marquen a nosotros, ¿no es cierto? Puede ser, dicen también el boli, ¿no es cierto? El vóley también, también hay adversarios en el vóley. En el vóley, en el fútbol, ¿ya? Aquí en la cooperación se me vino a la mente ahorita es un ejemplo. Cooperación también es jóvenes. ¿Sí han visto cuando van en una balsa hartísimos y van así moviendo esas, no recuerdo, los remos? Ya, Sí, ese también es un deporte de cooperación. Veamos si está por aquí ese deporte. Parece que no está aquí. Natación sincronizada. La natación sincronizada también es otro. Miren, es de remo, ve. Donde todos van remando, ya, pero aquí no tienen adversarios dentro de aquí de mismo. Por decir, ellos cuando van en los remos no tienen que evitar que los otros también no avancen, ¿no es cierto? Aquí es cada quien tiene que ir por lo suyo. En cambio, por ejemplo, en el vóley, ustedes sí pueden oponerse, pararse, marcarles. Igualmente en el básquet, ¿ya? Ahí nos habla de cooperación o oposición. Así como cooperamos, es también como el tenis, dicen, el fútbol, también hay un tenis que juegan de dos por lado. ya también sería cooperación y oposición sería, ¿no es cierto? Porque recordemos que en el de cooperación solito no hay adversarios. Aquí no hay adversarios. Aquí todos van al mismo objetivo. En la cooperación oposición sí hay adversarios. ¿Ya? Hasta ahí entonces con los deportes, eh, con los tipos de deportes que se practican, pues obviamente dependiendo cada uno de los deportes mencionados anteriormente, ¿ya? Por ejemplo, aquí en el vóley de playa, si lo han visto el vóley de playa que juegan ahí, hasta señoritas juegan en el vóley de playa. Ahí también es cooperación y oposición. A veces hay que incluso les marcan en la red. Yo he visto que ya como que les parchan ahí el balón. ¿Ya? Para evitar que les hagan puntos a esos jugadores. Ya, no sé si está claro ahí con respecto a los tipos de deportes. Ya, entonces Sí, tenemos dice. tres, recuerden, el individual, el de cooperación y el de cooperación-oposición. Tarea. Esta actividad va a ser para 2 semanas, para esta y la próxima. En la semana 38, que es esta semana, como tema son los deportes en los Juegos Olímpicos. Y la actividad es que ustedes van a buscar en la sopa de letras los siguientes deportes olímpicos. Van a buscar aquí en la sopa de letras la palabra golf, baloncesto, esgrima. Esgrima, miren, es un deporte que se pelea con espadas. Esgrima, elípica, la gimnasia, fútbol, natación, ciclismo, tenis y vela. Todas estas palabras, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10, tienen que buscarlas en esta sopa de letras. Eso tienen que ser en la semana 38. Desean, pueden imprimir la hoja, no hay problema.
O lo hacen al cuadrito y solamente ponen aunque sea las palabras que tienen que buscar. Nada más, ¿ya? En la semana 39, tipos de deportes. Escribe el tipo de cada deporte. Si es individual, cooperación o cooperación oposición. Y aquí están los deportes. Eso sí tienen que imprimirla de ley porque no sé si la podrán dibujar. Por ejemplo, este ciclista será un deporte individual, de cooperación o de cooperación oposición. Ya, ese Es es un deporte individual, dice. individual. Por ejemplo, aquí se ve la pelota aquí. Están jugando fútbol. ¿Qué será? Individual, Esa es cooperación, cooperación, oposición. oposición. ¿Ya? Aquí todos están remando. Lo que les decían antes. Todos están remando ahí. Supongo pues que todos van a remar al mismo lado, no el uno se va a ir por la derecha y el otro se va a ir a la izquierda, ¿no es cierto? Todos reman para conseguir el mismo objetivo. ¿A qué deporte se refiere? Al deporte De de cooperación. cooperación. ¿Ya? Hay que ver bien los gráficos aquí. Aquí tenemos un atletismo por montaña, en pista. Ya tienen que ir viendo ahí ustedes qué tipo de deporte va como cooperación individual y cooperación oposición. Ya, miren, aquí hay otro de cooperación. Miren, aquí no hay ningún adversario. Aquí están haciendo una gimnasia en el agua. Esas son las señoritas que les decía que entran a hacer así bailes en el agua y toditas de manera bien coordinada. Se ve muy bonito. ¿Ya? Hasta ahí. No sé si hay alguna pregunta. Le dice el segundo Sí, deber es para la otra sí, en la semana que semana viene, 39. ¿cierto? Para la otra semana. ¿Ya? Ya, ¿Alguna listo, pregunta, gracias. jóvenes? Licenciada, una preguntita. Si le podemos imprimir las hojas para hacerle todas las hojas, el deber imprimido. Estas de aquí sí, porque son dibujos, son imágenes. De las dos hojas sería solo de Sí, imprimirla, ¿no es sí, cierto? Para hacer el esas deber dos ahí, ¿no hojas es sí cierto? pueden imprimir. Oiga, dicen, y se le puede poner el nombre a un ladito de Vean, la si ya van a hoja. imprimir, así pues tienen que ponerle aquí los datos, nombre, fecha, ustedes ya saben los datos que tienen que poner, tema, el número de semana. Oiga, dicen, pero yo le pregunto porque hay a veces unos que están en PDF. Entonces, para modificarlas es un poco complicado, pero sí hay un programa que permite Sí, editar los PDF.